Bienvenidos sean a la última sesión. Ya casi terminamos el día. Estábamos con el pilar de la educación y por ahí detecté un detalle. Fíjense en la escritura, estas diapositivas que complementé aquí en la presentación para ustedes son de otro tema que di y no me había percatado que repetí dos pilares, entonces no es mi intención confundirlos, ¿eh? Uno es aprender a hacer con S y el otro es aprender a hacer con H. El aprender a hacer habla del ser individual, ¿sí? O sea, por naturaleza, cómo somos cada uno de nosotros. Y el aprender a hacer es aprender a elaborar, es aprender a realizar, que obviamente son enfoques completamente distintos. Por ahí detecté eso a tiempo para no confundirlos, por eso aquí les aclaré, ¿sí? Sobre el nombre de los pilares de la educación. Bueno, pues vamos a continuar, ya estamos en la última sesión y quiero Maestra, terminar, dígame, disculpe que le interrumpa. mande. Es que hace rato en la clase, esta que pasó, me Sí. sacó cuando estábamos en la participación y no la alcancé a terminar porque tuve fallas en el internet. ¿Te Y refieres a apuntar las claves? sí, ya me anoté en la rúbrica porque no estuve presente hasta el final, Ok. pero ¿cómo le hago con la participación? Bueno, pues anótalas en esta. Si tienes las claves, anótalas en esta. No pasa nada. Ah, ok, entonces aquí ¿Mm? las anoto. Ok, si Gracias. quieres irlas anotando de una vez, mucho mejor. Oh, está bien. Gracias, Ujú. maestra. Bueno, ok. Bueno, jóvenes, vamos a avanzar. Sí, porque este tema sí me interesa que lo desglosemos. Sobre todo que entendamos un poco más eh, cuáles son las múltiples aplicaciones y funcionalidades que los textos personales puedan tener, ¿sí? Hablemos del objetivo de los pilares antes de pasar al pilar que les estoy mencionando. Fíjense bien, si ningún compañero más adelante les platica sobre esto, quiero que sepan que los pilares de la educación buscan, ¿sí? Buscan conseguir trascender y resolver necesidades específicas de los educandos. ¿Quiénes son los educandos? Obviamente los alumnos, ¿sí? Consiguiendo que estos obtengan conocimientos graduales. ¿Cuáles son los conocimientos graduales? Los que se van adquiriendo con base a la experiencia y formación, sea científica o sea empírica, ¿sí? Entonces, esto es muy sencillo. Ustedes pónganse a analizar de manera individual. Proyéctense, váyanse un poco hacia el pasado. ¿Cuál era su actitud? ¿Cuál era su personalidad y nivel de conocimiento que tenían el primer día de clase de la carrera? Ahora, versus esos mismos elementos en la actualidad. Entonces, probablemente sea mínima o puede ser muy trascendente la transformación que tienen ya la mayoría, si no es que todos, en cuanto a los aprendizajes adquiridos. Entonces, ya no son las mismas personas jóvenes. Les puedo asegurar que por lo menos con temas básicos referentes a su carrera, si yo les pregunto algo, me sabrán decir, ¿sí? O tienen ya una idea básica. Sé que están empezando, sé que están en segundo, pero yo creo que ahorita, pues conceptos básicos importantes sobre la educación, sobre el hecho educativo, pues ya lo deben de comprender. Entonces, es gradual la transformación, autónoma. ¿Por qué autónoma? Porque ustedes por sí solos deben de aprenderlo, dice el paradigma constructivista que está enfocado al nuevo modelo educativo de la escuela mexicana, ¿sí? Entonces dice, ¿para qué? Para que los alumnos sepan aplicarlos en el bien de la sociedad, pero también en su vida privada, ¿sí? Adquiriendo valores, habilidades, actitudes, ¿sí? Formándose como personas de bien, personas educadas, conocedoras,
personas profesionales con ética, con buenos valores, etcétera, ¿verdad? Todo lo que implica. Vámonos con el pilar que les he estado platicando, que es el aprender a desaprender, ¿sí? Y son parte de las técnicas también muy funcionales, tanto para especialistas en la docencia como también especialistas en otras ramas de la sociedad, como por ejemplo la sociología, la psicología, la psicopedagogía, etcétera, entre otras ramas, ¿sí? Donde ha ayudado a cierta manera a resolver ciertos tabúes, ciertas, eh, pues, situaciones conflictivas por las que una persona pueda pasar. Fíjate bien, aprender a desaprender demanda la superación necesaria de momentos, objetos y personas anteriores para responder a las nuevas exigencias, ¿sí? Al momento de que el alumno se da la oportunidad de escribir un texto personal que a veces le pudo haber impactado, pero de forma negativa, el alumno logra proyectar a través de una emoción, a través de un sentimiento, lo que está narrando, lo que está escribiendo o aquello que realmente le trascendió, ¿sí? Entonces, el hecho de poder reconocer a través de un escrito y a través de una alternativa distinta que no sea la expresión verbal, el alumno comienza a desaprenderse, comienza a superar, si ustedes así lo quieren ver, ciertas situaciones de su vida, ¿sí? Pero primero a reconocer y aceptarlas. Una vez que el alumno pasa por ese proceso, comienza la superación. Entonces, cuando uno supera, trasciende y madura, ¿sí? Así es como uno alcanza a través de los años la maduración, ¿sí? Entonces, por eso es que cuando una persona pasa por circunstancias difíciles, como por ejemplo la pérdida de un ser querido a temprana edad, o algún accidente, o bueno, no siempre puede ser una tragedia, ¿verdad? A veces algo positivo. eh, Eso incita a que la persona madure más rápidamente. ¿Por qué? Porque se ha sujetado a una circunstancia que le ha permitido un análisis y una reflexión más profunda, ¿sí? Seguimos. El aprender a desaprender permitirá siempre aprender nuevas cosas. Fíjense, este es un hecho que ustedes se van a encontrar muy común, sobre todo al inicio de todo ciclo escolar. En preescolar más, en preescolar más cuando el infante no está acostumbrado a desaprenderse, a desafanarse de casa, de mamá o de papá, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Llega el momento en el que él se debe de adentrar a un proceso más complejo que es asistir al preescolar por primera vez, donde no está mamá, donde no está papá para resolverle alguna situación, para ayudarle a consumir sus alimentos, para motivarle a que se acerque a un niño y hable, interactúe, se haga amigo, etcétera. ¿Ok? Entonces, pasa mucho. ¿A qué me refiero? Miren, esta situación se manifiesta en diferentes formas. Por ejemplo, en los primeros años de vida, sobre todo hablando por lo regular, cuando el niño ya es consciente, primer año de edad, algunos puede ser inclusive hasta la adultez, pero por lo regular a los 7, 8 años termina la etapa, porque ya después entras a la etapa de la pubertad y ya tus pensamientos y tus emociones cambian. Entonces, cuando te aferras, cuando te afanas a objetos, a personas o a circunstancias, ¿sí? Por ejemplo, un niño que siempre traiga su juguete favorito, su peluche, una prenda, una cobijita, etcétera, siempre con él y que no se pueda desaprender. Lo vemos en la imagen animada que vemos aquí en la parte de abajo, ¿sí? A todos lados necesita llevar esa prenda, ese objeto o estar acompañado de tal persona. ¿Por qué? Porque
artefacto o ese elemento le indica un vínculo afectivo que le hace sentir bien, que le recuerda cosas, que lo hace sentir a veces como en casa o que está cerca de mamá, de papá, etcétera, ¿verdad? Entre otras emociones, ¿sí? Entonces, este es un hecho muy común y muy normal en los primeros años de vida. Claro también que he conocido a personas y alumnos que me han contado, dicen, maestra, soy adulto y sigo sin desaprenderme, por ejemplo, de una chamarra favorita o de una cobija favorita o de algún regalito que tal persona me dio. O sea, no me puedo deshacer de tal cosa. ¿Por qué? Porque el vínculo está presente. Entonces, cuando a ese objeto o persona te dé satisfacción positiva, o sea, te dé, digamos, algún motivo positivo para realizar algo, está bien, es sano, pero a veces ese elemento, esa persona o esa circunstancia influye sobre de ti de forma negativa, esa desaprensión se vuelve insana, o sea, no es sana. Te tienes que desaprender. ¿Para qué? Para cerrar ciclos, ¿sí? Es como, por ejemplo, miren, cuando tienes novio o novia, ¿verdad? Entonces, terminas con él, juras que terminas, ¿verdad? O sea, son de los casos más típicos. Juras que terminas y vuelven una y otra vez, se vuelve un ciclo vicioso. Entonces, se supone que tras el rompimiento de una situación, en este caso, pues sentimental, se aprende, ¿verdad? Cierra ciclos, le das vuelta a la página y te das la posibilidad de aprender y conocer nuevas personas, pero a veces no, a veces nos cuesta tanto trabajo porque hay una historia detrás de ello, hay un significado que no nos permite avanzar, ¿sí? Entonces, nos negamos, perdón, nos negamos a la desaprensión y no nos permitimos recibir cosas nuevas, ¿sí? Entonces, el desapego puede ser difícil, sí, porque siempre te va a vincular a algo fuerte, positivo o negativo, y eso es lo que más cuesta, cerrar ciclos, desaprenderte, pero debes de aprender que con el tiempo surgirán otras cosas más elementales, más primordiales, más importantes, que complementarán tu aprendizaje, tu conocimiento, ¿sí? ¿Cuáles son los fines? Primero, superar el pasado. Dos, seguridad en ti mismo, para después proyectarla para con los demás. Tres, identidad personal. Cada quien tiene su personalidad, lo hemos mencionado. Cada quien es como le gusta ser, con sus gustos, con sus defectos, con sus aptitudes, con su temperamento, etcétera. 4, comunicación socioemocional. Te permite interactuar y ver la vida de otra manera y no tan arraigada, no tan lineal, ¿sí? ¿Por qué? Porque al sentirte aprendido de algo, estás como encadenado y no te puedes deshacer de eso. ¿Me explico? O sea, no te permite avanzar, así de simple. Claro, cuando influye de forma negativa. No quiere decir que siempre el aprenderte algo o aferrarte a algo, pues te haga mal. O sea, no, a veces es un bien y eso le motiva a las personas a seguir adelante, etcétera. Pero es desde el enfoque en que lo apliques o lo veas, ¿verdad? Así de simple. Quiero compartirles, me voy a ir a compartirles un documento que me parece importante. Aquí lo tengo en internet. Que me parece importante mostrarles acerca de este pilar, ya casi para finalizar. Nos dice, desaprender para aprender. No significa que sean procesos separados. Es decir, no quiere decir pues que estén peleados. O sea, no simplemente el desaprender me va a permitir aprender nuevas cosas. No, solamente que te abre caminos y te brinda la posibilidad de adquirir cosas nuevas. O sea, renovarte.
Dice, sino más bien son simultáneos, obviamente dependiendo de las circunstancias, ya lo mencionamos. En la medida que la persona aprende, también desaprende. Fíjense, a veces esto puede ser tan natural que ni te das cuenta que te has desaprendido de algo. ¿Por qué? Porque vas viviendo, vas conociendo, vas aprendiendo, pero sobre todo aceptas lo que ya pasaste. Por eso decíamos en el impacto de los textos, ¿sí? O sea, son importantes elaborarlos, ¿para qué? Para reconocer y aceptar el pasado y así poder vivir el presente y empezar a formar un futuro más claro, un futuro idealista que te ayude a trascender, ¿verdad? Y no quedarte estancado. Es parte de la superación y la madurez. Dice, desaprender significa dejar ir, sí, en definitiva sí, pero son ciertos conocimientos, destrezas, modos de pensar, personas, objetos que a veces no te hacen bien. Entonces, por eso dicen que a veces es sano cerrar ciclos para ver qué más te pueda deparar, pues el destino, ¿verdad? Entonces dice, para permitir que afloren y se desarrollen nuevos marcos mentales y destrezas, ¿sí? Miren, a veces pasa que en algunos estudiantes tienen bloqueos mentales para elaborar, para contestar un examen, para elaborar un proyecto, llevar a cabo una exposición, etcétera, en diferentes circunstancias. Entonces, esos bloqueos mentales no le permiten avanzar al estudiante. Por ejemplo, en una exposición, y me ha tocado alumnos que me dicen, maestra, es que no me gusta exponer, maestra, es que yo no puedo hablar frente a público. Entonces, cuando no lo has hecho ni una sola vez en tu vida, es normal, porque es una conmoción natural que florece o aparece cuando algo desconoces, o sea, es normal. Pero cuando ya lo has hecho, quiere decir que algo del pasado del estudiante o de esa persona que se niega a realizar algo nuevo o algo que se le está pidiendo, le está afectando. Entonces, por eso es importante conocer a tus estudiantes e identificar cuáles son sus necesidades, ¿sí? Dice, se argumenta que es mediante el desaprendizaje que se construye lo demás, es decir, las siguientes propuestas. Entonces, esto es un proceso. Repetimos, ¿es difícil desaprender? Sí, pero siempre será para un bien, ¿sí? O sea, para avanzar y mejorar, ¿ok? ¿Qué les pareció este pilar? ¿Lo habían escuchado o les ha pasado en algún momento que es difícil desaprenderse de algo? A lo mejor algunos están pasando por esa situación y dicen, maestra, pues sigo aprendida a cierta cosa que no me permite avanzar, o a veces hasta puede ser en positivo, ¿verdad? Que sí les ha funcionado decir, bueno, me anima, me alienta, me motiva, gracias a esto he podido seguir adelante, etcétera. ¿Alguien quiere comentar alguna situación similar o que se haya sentido identificado? ¿A quién le ha pasado? Yo creo que a la mayoría. A lo mejor en la infancia, y es difícil a veces recordar episodios de la infancia, pero yo creo que la mayoría en algún momento hemos sentido aprensión hacia algo. ¿Les ha pasado o no? A ver, quiero escucharlo. Ya nos falta poquito para terminar la clase y quisiera que comentaran. A ver, Adriana, América, Brenda, ¿quién se ha sentido así? Guadalupe, María, Wendy, Evelyn. ¿Quién se ha sentido así? A ver, que no les dé pena. Hay que reconocer para aprender. Emanuel, ¿te has sentido así, Emanuel, alguna vez? Dafne, Daisy. ¿Cómo? Sí, o sea, aprendido a algo, a un hecho, a alguna persona, alguna cosa que no te Pues permita avanzar y digas tú, oye, sí, estoy sí, estancado. Ajá, y tuve problemas de montón y me estuve metiendo en problemas. ok. ¿Cómo Y lograste salir de ese proceso? pues mis amigos fueron los que me ayudaron.
a salir adelante. Ok. Fueron los que me apoyaron. Te ayudaron a cerrar ese ciclo. Sí, porque prácticamente yo estaba, pues, En pues mal. condiciones inadecuadas. Sí, andaba, pues de por sí soy distraído, andaba súper de la patada, distraído, Claro, tanto emocional y físicamente también. claro. Mira, Y ok, Emanuel, te entiendo eso, perfectamente. Te entiendo porque a lo largo de toda esta experiencia como docente, pues se me han presentado muchas circunstancias con los estudiantes. A veces uno inconscientemente se involucra porque el alumno se acerca a platicar o se acerca a pedir un consejo o simplemente uno lo ve frustrado, desorientado y ofrece el apoyo, ¿verdad? Entonces, inconscientemente ya eres parte del caos emocional que el alumno trae, ¿verdad? Entonces, desconozco la situación, ¿verdad? De tu caso, pero quiero imaginar que fue algo difícil. Fíjate, ¿hasta qué punto mm, hemos... Ok, ¿quieres decir algo más, Emanuel? Adelante. sí, pues es que fue pues ahora sí que una ruptura Ok, amorosa ok. Ujú. y pues pasaron muchas cosas y salí mal en un examen aquí de la universidad y tanto tuve problemas Ok, con mis papás, fíjate. sí, Ok, ¿hasta dónde trascendió? Ok, sí. Bueno, fue obviamente significativo para ti, hubo sus complicaciones, pero espero que con el tiempo hayas aprendido a asimilar, primeramente aceptar para después poder cerrar ese ciclo, ¿sí? Es que a sí, veces pensamos que solamente a nosotros nos pasa, cuando no. A veces hay circunstancias que le pasan a otras personas más difíciles, más graves, y dicen algunos, bueno, te ahogas tú en un vaso de agua, pero lo sentimos como tal porque lo estamos viviendo, ¿verdad? Y nos sentimos perjudicados. Fíjense, otra situación, gracias Emanuel por tu participación, lo valoro mucho. Fíjense, otro de los enfoques positivos que me han permitido adquirir con los textos personales en mi aula, o sea, fue con alumnos de preparatoria, alumnos que, bueno, hasta en las mejores preparatorias, ¿verdad? Dirían algunos. Hay alumnos con ciertas adicciones o vicios. Entonces, pues sí no es algo de otro mundo, porque sabemos que es algo común. Obviamente no estoy a favor, o sea, sabemos que es algo negativo que daña la integridad de la persona, la salud y la estabilidad de la persona, ¿verdad? O sea, tener algún vicio, por ejemplo, alguna adicción, este, no sé, a las drogas, al tabaco, al alcohol, etcétera. Entonces, fíjense bien, en una ocasión, gracias a una actividad que hice de forma individual, como dice la compañera, que le preguntamos la experiencia sobre el maestro, que dijo que solamente leyó en privado, revisó, calificó, etcétera. Así lo hice yo en alguna ocasión y a través también de aplicaciones de test individuales que tenga que ver con asuntos personales o datos íntimos del alumno, también aplica como textos personales. Entonces, pudimos detectar alumnos que tenían problemas con algunas adicciones o vicios y no, y no con la intención de ¿cómo se dice? De cuando los echas de cabeza, no, evidenciar, es la palabra, evidenciar, no con la intención de evidenciar. Pudimos, gracias a esos textos, obviamente con todo el respeto y la discreción posible, ayudar a ciertos alumnos a que corrigieran, a que salieran. Pero lo más triste, a que el padre de familia se diera cuenta, porque a veces son situaciones que desconoces. Entonces, eh, con la manipulación adecuada de la información privada del alumno, puedes corregir situaciones. A veces son muy personales y por querer ayudar, el padre de familia, sobre todo en niveles donde el alumno depende todavía de la manutención de papá y mamá, son temas delicados, ¿sí? Entonces, hay que manejar con mucha sutileza, sobre todo cuando detectas algo inadecuado y quieres
ayudar a corregirlo como docente. Entonces, pero sí, fíjense, ahora se me viene a la mente esa experiencia. Gracias a ciertos trabajos que yo iba encargando y que leía y el alumno a veces me decía, maestra, ¿lo va a leer? ¿Es en serio? Pues claro, si no, ¿cuál es la finalidad? Pero siempre le hacía saber, va a ser bajo, obviamente, la privacidad posible. O sea, solamente yo lo voy a leer porque necesito saber si lo elaboraste bien, si cumpliste con las características eh, que pues pedí para elaborar tal actividad. Nada más, ¿verdad? Pero hay muchas funciones positivas que podemos darle a este tipo de actividades, ¿sí? Y una de esas fue esa. Entonces, a lo mejor quien no sabe, uno nunca sabe. Alguno de ustedes en algún futuro se llegue a encontrar con una situación similar, donde puedan detectar a tiempo a través de la libre expresión de alumnos, porque fíjense, hay alumnos que hasta eso, a veces tienden a ser bastante francos y a veces caen en el cinismo que te cuentan tal las cosas como son, sin pudor, ni pena, ni nada por el estilo. O sea, son alumnos que se abren y no nada más en trabajos escritos, sino también en verbales y te lo cuentan en clase. Y tú dices, wow, o sea, ¿cómo pueden estar pasando por ese proceso y verlo tan normal? Porque miren, a veces cuando algo te daña por mucho tiempo, terminas aceptándolo como algo correcto, como algo bueno, y ahí te quedas y ahí te estancas, ¿sí? O sea, te aprendes inconscientemente a eso que te está haciendo daño, ¿ok? Entonces, a veces es algo, inconsciente. Entonces, lo ves normal, lo ves, lo haces parte de tu vida como algo ya de la vida cotidiana, ¿sí? Ya no te afecta, no te cuesta ya contarlo, hacérselo saber a los demás que estás pasando por eso, ¿verdad? Pero bueno, es parte del proceso del aprendizaje. Cada quien aprende a su ritmo. Ok, chicos, ¿alguna otra duda, comentario, algún caso que quieran compartir o ya podemos terminar la sesión? Anótense en el chat, no me acuerdo si ya les pedí asistencia, no creo que no. Anótense en el chat para la última asistencia. Gracias, María Camacho, ya me llegó tu clave. Gracias. Maestra, disculpe, Cintia viene y me dijo que no iba a poder estar en esta clase, nada más que yo no le había podido decir porque tuve problemas para ingresar. Cintia Vianey, ¿verdad? Sí. Hola, ya entré, es que bueno. andaba en un entierro, pero pues ya se Ay, acabó. ok. Bueno, qué bueno, Cintia. A lo mejor y te perdiste, pues sí, casi la mayoría de la clase. Anótate para la asistencia y ya después podrás ver la retroalimentación. Vimos, considero yo, un punto importante para ustedes como futuros docentes, uno de los pilares de la educación. Bueno, entonces te borro de mi lista, ya te había anotado para justificar. Anótate. Qué bueno que lograste Sí, ya ingresar. me apunté. Sí, Ok. gracias. Sí, gracias a ustedes. Anótense, por favor, en el chat para la asistencia. ¿Quién más me falta? Bueno, jóvenes, ¿podemos finalizar la clase? ¿Quedó alguna duda? Recuerden elaborar su guía, por favor, lo más correcto posible. Estudien. El examen no está difícil para aquellos que estudian. ¿Sale? Entonces, Todo lo que hemos visto está en YouTube, ¿verdad? sí, en los videos pueden ver la retroalimentación. Muchas de las respuestas las pueden sacar de las mismas diapositivas. El único tema que no van a ver en su guía de estudio es esta última unidad, ¿sí? Porque la diseñé antes, entonces me pareció pues un poco fuera de lugar agregar estos temas cuando apenas los vamos a ver y ya estamos en la semana de evaluación. Entonces van a poder encontrar respuestas en la unidad 1, 2 y 3. Vienen muchas en las diapositivas. ¿Ok? Ok, maestra, gracias. Ok. Bueno, ¿podemos terminar entonces la clase? ¿Hay alguna duda? ¿Ninguna? Ok, espero que el día de hoy hayan aprendido algo nuevo y si no, al menos retroalimentar lo que ya sabían previamente. ¿Sale? Muchísimas gracias a todos por la atención. Estamos en contacto en cuanto a dudas de la guía y el examen.
Les recuerdo que las indicaciones generales se darán en la siguiente clase al inicio de las sesiones para despejar dudas. ¿Ok? Nos vemos el miércoles, jóvenes. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Ustedes. Gracias, maestra. Hasta el miércoles. A ustedes, hasta el miércoles. Nos vemos. Bye.